Y ya estamos con el mostrador en la clave, está Mirko Macari, está Iván Weissman. Hay que decir que estamos transmitiendo desde el Hotel Sheraton Santiago, piso 21, por si acaso de repente escuchan ustedes ¿Qué tal, Fernando? vajilla de fondo. Sí, esto es lo mejor de la felicidad que es hacer este programa. El agrado, una vez al mes cuando se hace el Sheraton, es un poquito más agradable. A ver, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Semana corta con muchas noticias. Semana corta, sí. Mañana no hay programa, es feriado, así es que vamos a aprovechar de tocar, ojalá, varios temas hoy día. A ver, partimos por la CEP. Partamos por la CEP, Sí. me parece. ¿Qué les pareció la CEP? A ver, Encuentro varias, curioso, una serie de cosas. hay varias noticias, raras. hay varios datos. La CEP se juega por una suerte de participación electoral entre el 42 y 47% del padrón posible. Esa ya es una apuesta, va a ser interesante ver cómo andan en esa medición. Ellos juegan a hacer una proyección a partir de esto del votante probable, que es un votante probable también a partir del clima del momento en que sacan las fotos, clima que evidentemente puede cambiar y ahí hay algo de una apuesta audaz. Ahora, lo cierto también es que en general las grandes tendencias que ha marcado siempre la CEP se mantienen. No hay que mirar el número exacto, sino que las fotos, ¿cómo decirlo, Iván? Como más retirada, ¿no? Como más perspectiva, como más de afuera. Y ahí es evidente la noticia, a nuestro juicio, con lo que titulamos ayer en el diario, es no hay encuesta CEP, no hay manera, no hay cómo parar a Piñera. ¿Por qué? Porque es muy sólido el avance de Piñera en atributos. En todos y cada uno de los atributos que mide la CEP, Piñera aparece primero, aparece consolidado, aparece creciendo respecto de mediciones anteriores y, como bien sabemos, la decisión de ir a votar por alguien debe ser antecedida por la construcción en el imaginario de una imagen positiva de ese alguien. Entonces se va produciendo un efecto social de traslado de atributos blandos y duros. Generalmente Piñera siempre ha estado bien en los atributos duros, pero mal en los blandos, y cuando ya empieza también a compartir atributos blandos en la antesala de un buen resultado. Y por cierto, la brecha que hay entre Piñera y quien le sigue, Alejandro Guillermo, es de 20 puntos. Distancia que efectivamente puede estrecharse, pero ese margen, esa distancia es lo que te habla, ¿no? de lo difícil que es para Guillermo poder alcanzarlo, sobre todo en un escenario de segunda vuelta. Es decisivo la diferencia que hay entre el primero y el segundo en primera vuelta. Yo tengo información, ayer hablé por una nota que publicamos hoy, mostrador mercados, que no es relacionada con la CEP, pero hablé con gente cercana al comando de Piñera. Ellos tienen una lectura bastante triunfalista. Ellos dicen que cualquier posibilidad de que Piñera iba a tener que no irse al centro, al voto del centro, para tratar de convencer al voto de Kast para ganar, se disipa. Ven que están muy cercanos a ganar en primera vuelta, y el argumento que van a tratar de hacer, no públicamente, pero con un marketing bien tarjeteado, bien enfocado, es a ese 2.7 o 4 puntos que tiene Kast, le van a decir: tenemos 49.3, voten y ganamos. Las cifras que ellos manejan son bien cercanas a lo que salió el CEP, y lo ven con un padrón entre 4,5 y 7 millones de votantes. Se les desordena si votan menos. Y se les desordena si votan más. Si votan menos, tienen más posibilidad de pasar a primera vuelta. Pero si es que votan más, no tienen ninguna. Pero es en esta encuesta que están
total y absolutamente, distorsionado. Por ejemplo, Dale. esta obsesión por el voto probable, el votante probable. El votante probable se construye, se fabrica sobre la base de votar, le interesa ir a votar. Todas las tres preguntas son preguntas que uno recibe en la respuesta como un acto de fe. O sea, no hay ni una forma, a diferencia de otros países, que pueden seguir a los votantes y corroborar que efectivamente votaron. Aquí no hay ni una posibilidad de corroborar quienes votaron. Pero, por ejemplo, te voy a decir, a partir de eso se forma un subgrupo que se llama el votante probable. Y de este subgrupo de votantes probables, la CEP los hace concurrir a una urna y que depositen el voto por el que tendrían. Mira tú, de los votantes probables, personas que dicen en la CEP que votaron la vez anterior, que están dispuestos a ir a votar ahora y que les interesa votar, el número 1 en resultado es Sebastián Piñera. El número 2 es no voy a ir a votar, no voto. Esa es la segunda acepción. No vota, se rehúsa a poner el voto en la urna. La segunda cosa que me parece mucho más curiosa todavía, cuando tú haces un subgrupo de una muestra estadística, te cambia el margen de error. Sí. Y sin embargo, en este subgrupo de votante probable se mantiene el margen de error de la primera y la cohorte mucho más amplia, lo que es prácticamente una aberración estadística. Tú tienes que corregirlo. Es distinto si tú tienes un margen de error, te pongo un ejemplo, de 3,5, que es el margen de error de la CEP, a que tengas un margen de error de 7%, donde eventualmente puede ser de que estés disparando una cosa que no tiene mucho sentido. Por lo tanto, ayer yo entrevisté a el expresidente Piñera en Última Mirada, y él estaba muy cauto respecto de incluso estas variables que las comentamos, de que metodológicamente estuviera midiéndose bien el votante probable que podía llegar en el marco de voto voluntario a votar el 19 de noviembre. A mí lo que ya no tengo idea si parte de las técnicas de encuestas, lo que me hace sorprendente y tomando a prima facie que lo que tú estás diciendo es así, que el equipo de CEP, que uno lo puede criticar por ciertas cosas, que son tipos con doctorado afuera en términos de encuestas, cometan ese error. Si es tan así, eso es lo que me sorprende. Tu amor por la tecnocracia te traiciona. Es que lo que pasa es que no es un error en el sentido de condoro. O sea, lo que tú me dices, el segundo dato que tú tiras ahí, que no corrigen el margen de error por el cambio de subgrupo. Sí. Eso, yo que no soy experto, me parece lo primero que me prepararía una luz roja, amigo, diciendo ahí. Obvio. Lo que pasa es que se construyó, se puso de moda construir este subgrupo denominado votante probable. Y prácticamente todas las encuestas lo tienen. Que se basa básicamente en lo que declara el votante que hizo y que va a hacer. Lo que, por cierto, tiene un margen de error cualquiera. No significa que eso es lo que ocurrió. Sí. Y a ese subgrupo se le tiene que poner un margen de error porque es otra muestra, distinta a la original. Y no se coloca un margen de error distinto. Ahora, tomando todo eso como hecho y todos esos errores, no creo, mi opinión personal, no creo que si se corrige todos esos datos, la foto que muestre la CEPA 2 semanas de las elecciones sea muy diferente en términos que Piñera corre con ventaja. A lo mejor no 20 puntos. Pero claro, o sea, hay una conversación. Por supuesto que corre con ventaja. Lo que pasa es que la votación, creo yo, puedo estar equivocado, pero creo yo, en el marco de voto voluntario, tal cual como ha pasado antes, en un marco de voto voluntario, te voy a poner un ejemplo mucho más palpable. Iván, cuando volvió de Nueva York, Michelle Bachelet, nadie dudaba que había arrase de ella. Todas las encuestas decían que era una arrase y sin embargo fue a segunda vuelta. ¿Verdad? Sacó 46% de los votos y fue a segunda vuelta. ¿Verdad? Porque en el momento de la elección se producen
distintas situaciones y la gente No, pero actúa de una manera siempre Sí. hay un cambio respecto de los números que son los últimos que conocemos y lo importante a mí no me... Por eso hay una conversación sobre la calidad técnica de la SEP, súper válida, bien. Yo tengo, no la miro como una medición aislada, sino que la miro como una más dentro de un conjunto de mediciones y dentro de un clima. Hay información que es pública, que son las de esta encuesta, y hay información que es privada y que los comandos manejan. Los climas que hay en los comandos también son muy decidores sin duda. de cómo vienen esas encuestas que se Eso a veces es manejan, más importante. que se manejan internamente, y yo creo que el análisis político tiene que ocurrir en función de esas variables, ¿no? Yo no creo que la política se deba organizar en función de mediciones cuantitativas de las cosas, pero son un factor a considerar, sobre todo en ciclos electorales. Así es. En Chile el debate político se ha empobrecido, entre otras razones, porque la prensa en lo grueso ha pasado a mirar la realidad política desde la perspectiva reduccionista cuantitativa. Y hablemos, ¿no? pongamos Y el nombre y apellido, la entonces Academia de los eso, lunes. Claro, y la CADEM es mucho más importante hoy día que la CEP porque tiene mucho más poder de agenda, independiente de su calidad La técnica. técnica. Y yo no estoy en ningún comando para tratar de rebatirla, pero si yo quisiera ser presidente de Chile, partiría por organizar un sistema de construcción de opinión pública Semana a semana. paralelo, po. O sea, un sistema completo, porque eso es lo que, si quiero ser presidente, es para tener poder, po. Porque si el enemigo va a tener el poder de controlar la opinión pública, los medios, las encuestas y la agenda, voy a ser simplemente un monigote. Yo pensé que quería ser mi- presidente esa- para mejorar la vida de la esa mi- gente, yo como quiero hablamos ser, ayer. yo quiero ser rey, monarca, Absoluto. no elegido. Absoluto. No elegido. Una especie de exactamente. papa, sí, monarca Eso, absoluto. algo así aceptaría, un mandato de dictador, como los griegos, algo así. Y entonces, lo interesante es que en la validación que tiene la CEP, el efecto político que produce. Es decir, por muy abajo que venga en la academia Carolina Goich, es con la CEP, ¿no? Que se le sale el animal y se va al cuello del Centro de Estudios Públicos. Es decir, yo no había pensado que iba a vivir para ver a un candidato de la Concertación saliendo a morder al CEP. No sé si Burgo o Walker después llamaron a Mate para pedirle disculpas por la salida de Goy, pero hace un poco lo que también hizo Evelyn Matei, cuando competía con Bachelet en la elección pasada, que los números eran muy malos para ella, ¿no? Y sale a matar la CEP. Dice la CEP nunca ha sido, decía Evelyn Matei en ese entonces, la CEP nunca ha sido favorable para la derecha, siempre nos ha querido, eso es lo que decía. Sí, me acuerdo. ¿no? Y antes, mucho antes, Longueira, ¿no? Siempre tenía al CEP entre ceja y ceja y sospechaba porque ahí estaba la derecha piñerista, cuando Longueira era el principal enemigo de Piñera. Entonces la sospecha siempre está instalada respecto de una medición y de quién está detrás. Y yo creo que efectivamente es un factor a considerar quién está detrás y también mirar con sigilo la encuesta, pero es la misma clase política la que históricamente en Chile ha tomado esa distancia. Ahora, hay otras noticias, claro, porque lo de la Goich es tremendo. Si se la y su reacción habla de lo en serio que se toman la CEP. Por eso digo, no salen a reaccionar contra otras encuestas, pero sí con esta, porque lo que les viene a decir es que la DC va a salir quinta, porque Goich es la candidatura a la DC, y ese es un escenario de descalabro, como dice Ignacio Walker hoy día en revista que pasa, después del 19N, los días después del 19N van a ser días muy agitados en la DC, y ahí va a haber una noticia. Eso, no sé qué otra cosa que te gustaría comentar, la caída de la Bea Sánchez, y yo creo que lo toma muy bien, como Lo tomó muy bien, sí. en términos de actitud. Esperaba mejores cifras, tengo que reconocer, pero... Claro, en una honestidad que es comunicacionalmente también muy funcional, que es muy transparente, que es muy ella, y instala una pregunta de qué se ha hecho mal en la campaña de Bea Sánchez y en el Frente Amplio, que yo creo que es súper entretenida. Que es lo que hablábamos un poco ayer, que llegó con tanta energía, más allá de los errores que hizo el Frente Amplio y sus disputas y sus peleas no estudiantiles, la Beatriz Sánchez, que llegó con frescura, con energía,
bastante clara de lo que ella pensaba, no transfirió su carisma, esa energía, esa vehemencia positiva, política, ahora y cada mes y cada semana más débil, ¿no? Hay transparencia para que no sigan el programa, ella era Sí, parte de este y programa. yo creo que aquí se está de alguna manera registrando el efecto de la pelea con Mayol en términos de una imagen de gobernabilidad al interior del pacto, digamos, al interior de la coalición. Pero hay otras cosas también. Yo creo que ese es un factor súper importante, el punto de inflexión de que ella se pone Qué en la... tipo complejo él, ¿ah? En la Brillante, qué complejo, le mete pimienta donde se meta y termina así. Mayol, po. Cuando hablo de Mayol es la familia, o sea, lo que hereda, no sé, lo que se hereda no se hurta. Ese es un episodio que el más nítido a vista de todos los analistas, que ella se pone en la vereda equivocada y es un patinazo grande desde el punto de vista de que el Frente Amplio entero y su candidatura se contaminan de prácticas de las que decían ser impolutos. Pero no es exclusivamente eso, y yo no lo atribuiría como el factor más importante. Yo lo que veo como error estratégico en la candidatura de Bea Sánchez es cómo conceptualmente ellos se plantean, porque la estrategia comunicacional se deriva de la estrategia política y de la autopercepción. Así es. Ellos se conceptualizan como esta es una candidatura que viene a construir una tercera fuerza. Cuando tú tienes la inercia que tienes en los sistemas políticos, particularmente en el chileno, por una serie de razones, y ya hay dos fuerzas instaladas que han binominalizado la política, plantearte a ti mismo en el lenguaje como tercera fuerza te pone cuesta arriba. Pero déjame porque esa tercera fuerza ocupa entonces naturalmente en su primera elección el tercer lugar. Bien, y ahí es donde está. Donde yo estoy parcialmente de acuerdo, lo que sí, y acá yo lo veo como una falla personal de ella como candidata, es que si hay en la historia moderna de la democracia en Chile había una oportunidad para destronar a esas fuerzas, era ahora, porque los partidos están más débiles que nunca desde el retorno a la democracia. El cambio de la ley electoral hizo que el factor plata fuese mucho menos importante que en otras elecciones y la energía a la política venía de su coalición. Entonces lo único que faltaba era un candidato o candidata que acaparara toda esa energía, toda esa oportunidad y salir a pegar un par de combos y si no noquear, tirarlos contra las cuerdas, porque estaba débil. Pero eso implica no organizar un discurso de tercera fuerza, sino salir a impugnar a los dos bloques. Te quiero decir, ¿cuál es la estrategia correcta? La estrategia de Podemos. Sí. Podemos nos dice, bueno, hay dos partidos, hay dos ofertas, y nosotros vamos a hacer una tercera oferta. No, le dice. No vamos a hacer la primera, claro. Nosotros somos impugnadores de los dos que están. Y entonces, al impugnarlo comunicacionalmente, al desplegarse en el escenario contra lo que está establecido, no es que Podemos crece. Ahora, ese crecimiento de Podemos es comunicacional y es político, no le alcanza para ganar, pero ocupan un espacio político decisivo en España y en el mundo. Y por eso que todos hablamos de Podemos como un ejemplo de algo. Es lo mismo que ya hizo en Chile Marco Enrique Ominami el 2009. La estrategia de Marco, ¿cuál fue el 2009? Volver inelegible a Frei. El resultado de esa elección, que en la primera vuelta Frei sacó el 29 y Marco el 20. ¿Por qué Beatriz Sánchez, que estaba en el 14, en vez de subir hacia el 20, baja debajo del 10? ¿No? Y establece en el 9. Porque anda dándose besitos con Guillé, pues. O sea, no había oportunidad en que Marco Enrique Ominami no le sacara algo a Frei y lo vuelve inelegible para el electorado que tradicionalmente había votado por la concertación, que Frei había donado joya a la reconstrucción de la Junta, que había privatizado, lo tenía agarrado del cuello. No, por eso que la concertación odia a Marco y por eso que es tan difícil hoy día que lo acepten ahí de nuevo, porque en eso consistió su estrategia de campaña y eso es lo que tenía que hacer el Frente Amplio, no solo en la figura de Guillé, sino que de quienes acompañan a Guillé. O sea, con el señor Guillé está el señor Andrade, y su señora se mandó las pensiones truchas de gendarmería. Pero ahora la Corte Suprema se la cosas que le hagan sentido. Sí. El planteamiento del Frente Amplio es naif, es de academia, porque transformaron a la candidata en la vocera del programa. O sea, es demasiado Claudia Sangüesa, queremos otro modelo.
Eso le hace sentido a 5 melagatos. Eso no es masivo, no te permite una campaña. A mí corroborando lo que dice Mirko en el lanzamiento de una campaña de uno de los candidatos del Frente Amplio, me cuentan una persona cercana al Frente Amplio que fue en el Parque Juan 23 y me dijo, yo fui, me dijo. Y era un poco pena, sí, había muchos hipster, mucha pareja con perritos, pero así del pueblo, que uno creería que la gente que más tendría resonancia con ese discurso, nadie. La pregunta que habría que hacerse es qué tanto, en términos estratégicos, el Frente Amplio quiso obtener el máximo posible de votación de esta manera, como tú la estás señalando, Mirko, a qué tanto quiso posicionar una nueva coalición con las bases básicas hasta que eventualmente los próximos líderes en las próximas elecciones sean quienes son realmente hoy día los líderes de cada uno de los principales partidos de esa coalición, que no es el caso de Beatriz Sánchez. Por supuesto. Beatriz Sánchez tiene plena conciencia porque no va a estar, qué sé yo, pasándose película, que fuera de la posición que ella tiene y que la han llevado a esta situación, ella está en gran medida ahí porque los dos líderes naturales de esa coalición no tienen todavía edad para ser candidatos presidenciales. Pero que no esté diseñada para ganar la presidencia no significa que quiera omitirse del proceso de optimizar la acumulación de fuerza en esta pasada. Sí, acuérdate yo creo que obviamente que ellos, y por eso que es un balde de agua fría dentro del Frente Amplio el resultado de la CEP, y no solo en la vea, sino que en mucha gente, me lo han comentado, el clima de desánimo, además en una generación con poca tolerancia a la frustración, sin mucha experiencia de construir en la adversidad, como experiencia de vida, ¿no? De generaciones. Entonces, claro, provoca un desánimo porque sí hay una expectativa, porque sí había mucho capital para hacer muchas cosas. O sea, y el objetivo de pasar a la segunda vuelta era su éxito. Bueno, hay ese dicho que dice que la suerte es cuando se junta la oportunidad con la preparación. Y acá había una tremenda oportunidad, incluso hablaron un capital para hacer algo, y a veces la historia no se repite. Había un espacio en esta historia de Chile que está tan líquida y tan fluida, un candidato que independiente, pero el candidato de la Concerta, que es más él que la Carolina Goitz, que es débil, y una fuerza política que venía con mucha vehemencia, haciendo una cosa que en Chile es raro. A mí no me gusta el Frente Amplio, pero yo les admito que vinieron a impugnar, hicieron lo que en la derecha renovada no ha querido hacer, o sea, Mayor y su gente, no, está bien, tú, señor Lago, usted hizo todo esto, pero no apuntando. Y llegó una candidata que, claro, Mirko lo pone muy bien, se convirtió en vocera en vez de seguir esa postura de que vamos a ser nosotros referentes de lo que tiene que ser no la oposición el discurso impugnador de la clase política, de la descomposición moral de la clase política, básicamente porque el votante de izquierda o centro izquierda está muy desmotivado por los casos de corrupción, es decir, ha visto cómo aquello que le daba superioridad moral a la Concertación sobre la derecha se desvaneció. Ese punto no ha sido lo que tenía que hacer la vea, lo que hizo el general Ibáñez en el año 52, la escoba para barrer la descomposición moral. Ese punto que estás diciendo, Mirko, no ha sido lo suficientemente, a mi modo de ver, enfatizado. Remarcado. Los grupos ideológicos en Chile actúan de distinta manera a lo que podríamos llamar la violación de las confianzas cuando pasan en ese grupo. Para la derecha, si es que hay boletas ideológicamente falsas, truchas o elusión de impuestos, eso no tiene un carácter delictual, de tacha, necesariamente en términos de por quién se vota. En el caso de la izquierda, que alguna de sus personas genere un ruido en función de inmoralidades de este tipo, pero los abruma de inmediato. Los tipos se caen y no van a votar. Y además, en lo particular, la VEA llegó a ser la candidata del Frente Amplio por las editoriales que hacía en la radio. Entonces, como candidata perdió el tono indignado de la editorial de la radio y pasó a la vocería. Entonces lo que ella tenía que mantener y amplificar y profundizar era el tono indignado,
¿Qué es lo que hace el Podemos en España? Nos dice vamos a hacer la tercera fuerza, el tercer partido, vamos a hacer de verdad la izquierda, vamos a cambiar. No dice eso. Nosotros vamos a surfear sobre la ola de la indignación. ¿Te acuerdas del movimiento de los indignados? Sí. Lo capitaliza Podemos políticamente y lo transforma en un tremendo envión de energía electoral, ¿no? Que tiene contra la pared los partidos que hasta hoy día se defienden, claro, no los derrota desde el punto de vista formal, pero construye la amenaza. Lo que el Frente Amplio se está farreando es la posibilidad de constituirse en amenaza, porque el lenguaje de la política y del poder es un lenguaje que funciona sobre la base de la amenaza. Los lenguajes implícitos, es decir, cuando yo veo amenazada mi posición, entonces Guille sigue durmiendo siesta tranquilo, es decir, a diferencia de lo que le pasaba a Frey con Marco, que lo tenía vuelto loco, o sea, Marco iba al foro de delincuencia que iban todos los candidatos a Paz Ciudadana y decía el año 2009, aquí hay varios delincuentes de cuello y corbata, como el señor Tironi, como el señor... Era un pencazo al comando de Frey. Y mira, sobre eso es que logra los 20 puntos que logra. Sí, esas cuentas con Tironi y compañía son duras que las pasa Marco. Acuérdate tú que Marco y Carlos Minami eran los jefes de la campaña de Ricardo Lagos en la primera vuelta. Pues sí, y cuando casi le gana Joaquín Lavín, lo saca Lagos y mete a Eugenio Tironi y su grupo para tratar de corregir el descalabro de lo que pasó en la primera vuelta, que se creía que ganaba, pero prácticamente así por paliza. Y esa cuita no se perdonó nunca. Nunca. Vamos a hacer un alto en un ratito y después seguimos con el mostrador en la clave. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. El equipo que está en los principales eventos deportivos de Chile y el mundo es Hola Deportes. Es Hola Deportes Carosi que llega a todo el país. El primer contacto de la tarde lo establecemos con Polonia. Y como siempre, Hola Deportes Carosi, el programa de todos los deportes en la clave 92.9. De lunes a viernes de 15 a 16 horas. Sábado y domingo de 12 a 13 horas. Momento oportuno para saludar a Juan Antonio del Mar, que se encuentra en Francia. Bonjour, Juan Antonio, ¿cómo le va? El programa de todos los deportes se vive en la 92.9 con la conducción de Juan Antonio Belmar. Bienvenido a Hola Deportes Carosi de la clave 92.9. Somos deportes, somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Una mujer sin estereotipos es una mujer estampa. Y ahora en la 92.9 tienen su espacio, Stampa Magazine, en La Clave. Sábados de 10 a 11 de la mañana. Datos, entrevistas, sexualidad, panoramas y mucho más con Caterina Siri y Francisca Guevara. Somos compañía. Somos La Clave. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Seguimos con el mostrador en la clave. Estamos con Mirko Macari. Estamos con Iván Weissman. Estamos en la cámara, nos estamos alimentando para poder tener energía se están alimentando. Iván amenazó con golpearme si no le pasaba todos los sándwiches. Yo le dije a Mirko que si no me daba comida lo golpeé. Exacto, me iba a poner violento. Vamos a tener ahora una entrevista a raíz de una columna que se publicó en El Mostrador
por parte de José Rodríguez Elizondo, que se titula Hoy como ayer, la decadencia de los partidos. Y ya estamos en contacto con Pepe Rodríguez Elizondo. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, Fernando. Hola, don Pepe, ¿cómo está usted? Hola, Mirko, ¿cómo estás? Muy bien, estamos pues, aquí alimentándonos aquí. Aquí los espero, pues, ¿cómo están ustedes? Bien, cuéntanos un poquitito, ¿por qué le denominas decadencia de los partidos? Decadencia tiene la sensación de que hay es una suerte de vía sin retorno hacia algo que se termina. Mira, francamente no fue mi intención ponerle decadencia en el título, se llamaba simplemente Hoy como ayer, ¿no? Ahí son imaginación de los, ¿cómo se llama?, editorialistas, que estuvo muy bien puesto el complemento, pero no estaba en mi idea primitiva. Ya, pero hay un poco de decadencia, dices tú. Realmente hay una decadencia sostenida. Lo que más me alarma a mí es que viene de lejos. ¿Cómo así? Porque la idea que trasunta el artículo es que no hemos podido recuperarnos de lo que nos pasó a los partidos en 1973, es decir, del síndrome que habían tenido que los condujo al golpe. De ahí en adelante hubo una mantención de equipos, los equipos volvieron con los viejos cracks y los viejos cracks bloquearon la llegada de nuevos jugadores. Y eso se vio muy claro porque esa renovación de equipos que tienen los partidos y que se van sustituyendo por vía biológica natural, en Chile no se produjo. Eso tuvo consecuencias sociológico-políticas, que es lo que yo trato de reflejar un poco ahí, ¿no? Sí, y como una de esas consecuencias, este fenómeno de desacople bastante brutal que hay entre la opinión pública manifestada en su cuerpo como electorado, ¿no? Y la llamada clase política, es decir, esa vendría a ser una de las razones de esta enorme distancia que hay en Chile entre ciudadanía y sistema político. Exactamente, Mirko. El problema es que si tú tienes malos partidos políticos, tienes un mal sistema democrático. Por lo tanto, mi temor es que esto conduce a una democracia cada vez más tibia en el afecto de la gente. Y el primer reflejo se ha producido en los últimos años con la escasa participación de la gente. Esto de que les dé lo mismo votar o no votar, que en alguna teoría liberal dice, significa que están contentos con lo que está sucediendo, que dejan tranquilos a los políticos. Para mí significa una cosa muy muy peligrosa, significa que están prescindiendo de los políticos y dejando un vacío. El viejo tema del vacío de poder transformado en vacío de la política. Sí, eso es como una antesala de anomia, ¿no? De una anomia social, al menos en el plano de lo político. Claro, entonces hay un reflejo muy muy curioso que le pasó a los argentinos, que primero produjo una deserción de la gente ilustrada, de la intelectualidad de la política, y fue dejando la política paulatinamente en operadores políticos, en gente que tenía como ambición en la política ubicarse él, su familia, sus parientes, etcétera, ¿no? Y de ahí a la corrupción hay un paso. Y cuando uno conoce a fondo lo que ha sucedido con ese tipo de países en que la gente ilustrada ha desertado de la política, es bastante pavoroso. Y tú ves que Chile está, buenos días, Iván, acá. Iván, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú ves que ves un peligro de que Chile comience a caer en eso? Por un poco, no lo dices tal cual en la columna, pero se huele. Sí, yo veo que los partidos están cada día más ensimismados en sus problemas de poder interno, en cómo mantenerse en las directivas, cómo mantener sus equipos de operadores, cómo tener sus cupos. Es decir, los partidos se han ido llenando paulatinamente de pequeños padrinos y eso nos tiene a nosotros con una oferta bastante pobre en cuanto a servidores públicos, en cuanto a líderes políticos. ¿Por qué crees tú, y esto es una pregunta que va más allá de lo que tú hablas en la columna, pero te lo pregunto como ciudadano y como periodista, ¿por qué crees tú que de verdad no han emergido en ninguno de los grandes coaliciones políticas desde el retorno a la democracia nuevas figuras que inspiren, que motiven, ¿no? Y la energía en la política, a uno le gusta o no, ha venido por fuera?
Yo creo que es un fenómeno bastante global, en el sentido de que no somos excepcionalistas nosotros en este fenómeno. Pero mira, pero si uno mira solo la historia, o sea, es un poquito más antigua, pero en el sistema americano hay espacio para que aparezca, después de un par de buenos discursos, una persona como Obama, que completamente reencantó a gente que no había votado, le gusta o no le gusta a uno. Trump salió del ala izquierda, ahora la extraderecha, ultraderecha. Macron en Francia, todo el movimiento de Brexit. Hay espacio para que, si no liderazgo, movimientos, le gusten a uno o no. Acá la verdad que no, son lo mismo y los jóvenes como que tienen que pedir permiso. No ha aparecido un joven, o sea, Marco Antonio, que hablábamos antes del break, es quizás la excepción, venía un poco de la coalición. Que ya no es tan joven. Pero no es tan joven tampoco, pero que sí llegó con energía. No, pero acá no ha llegado un líder que la gente, la nueva generación digan, esta persona, esta mujer o este hombre, la verdad que me inspira, rupturista, lo que quieras decirlo, ¿no? A mi impresión es que en Chile no tenemos ese tipo de institucionalidad, no hay espacios. Bueno, en los partidos no hay espacios para la creatividad. Sale un joven creativo y en poco tiempo se convierte en un operador. La inercia de la política lo lleva a eso. Yo como profesor universitario lo veo de una manera muy clara. El sistema se dio vueltas. Antes los partidos iban como headhunters, como cazadores de talentos a las facultades universitarias a buscar a los mejores alumnos, a la gente que había destacado. Ahora los alumnos con inquietudes políticas llegan a la facultad no para ser abogados, ingenieros, médicos, sino que para ser alcaldes, diputados, senadores, ¿no? Entonces se produjo esa falla sistémica según la cual no se escoge a los mejores, sino que los jóvenes llegan a hacer carrera política. Es muy triste eso porque de repente tú te das cuenta que vas al patio de alguna facultad y te encuentras con el eslogan de los años 60. Te encuentras con una proliferación de jóvenes que están haciendo una política absolutamente predeterminada, que en vez de democracia hay asambleísmo, que en el asambleísmo naturalmente que destacan las máquinas que están formadas previamente, y que las votaciones son realmente a mano alzada y no existe ninguna cultura democrática. Se cree que esto de la calle, que ha tenido un estruendoso fracaso desde el punto de vista de la calidad de la oferta de políticos, es la que se está imponiendo. Hay una teoría que no me acuerdo dónde la leí, pero la leí hace como 2 años, que dice que la razón es que si uno mira en la historia, en la época de los griegos, que Mirko le gusta citar, las mentes más brillantes eran atraídas al mundo de la política y del debate. En la época del Imperio Romano los más brillantes eran ingenieros o soldados, y así sucesivamente. En la época de la Guerra Fría en Occidente las mentes más brillantes iban a la política porque creían que algo estaba en juego, el futuro de la sociedad occidental, por ser dramático. Después, en la época de los 90, las mentes más brillantes fueron al mundo de la finanza, porque ya no había tanto en peligro, el sistema no estaba en peligro. Y en Chile, un poco usando tu analogía, hiciste de esta mirada liberal de que si hay poca participación es porque la cosa ya no hay nada tan importante en juego y mi vida pasa por otro lado. Claro, hay poca participación hoy día de la gente ilustrada. Hay una participación desordenada de la gente que dice esta es la nuestra. Es decir, en el vacío de capacidad política se introdujo una plétora de operación política. Yo tengo tan presente esa imagen de la televisión de hace algunos años, cuando por motivo de alguna trapacería salen unos políticos encapuchados, o mejor dicho, unos operadores políticos encapuchados, diciendo para mí la política es actuar según los intereses de mi partido. Es decir, el sentido de interés nacional en la política se ha perdido. O sea, interés nacional desde perspectivas filosóficas, políticas determinadas, existe muy poco. Existe la familia, existen los grupos. Y ese tipo de familias y de grupos poco a poco se ha ido amafiosando. Ahora, Pepe, también ahí hay otro factor que ha ocurrido y que tiene que ver con más o menos lo que podríamos denominar la cooptación de las metodologías demográficas en materia de política. Como
cómo se ubica el objetivo determinado en los barrios, en los centros de vecinos o las juntas de vecinos, en los sindicatos, en determinadas áreas en la misma comuna, cuando la política es así, y se organiza una suerte de cascada de clientelismo, de favores, de beneficio, de tal manera de que se generen estos liderazgos locales que, bueno, de repente eclosionan como ha pasado ahora últimamente en el caso de San Ramón. Sí, yo dentro de eso creo que las organizaciones vecinales están jugando un buen papel, están emergiendo como sistemas o como participación genuina, pero creo que hasta ahí nomás estamos llegando. Precisamente esto ha sido con motivo de una reacción que nos toca a todos los vecinos en la cosa más directa, que es el auge de la delincuencia. Yo no sé si ustedes participan de ello, pero con el auge de la delincuencia ha venido como réplica una organización vecinal que es bastante interesante. Yo no participo en la delincuencia, no soy parte del auge, ¿eh? ¿Cómo? No, un chiste. Si ustedes participan en ello, le dije, no, yo hasta mi delincuencia fue menor y fue cuando tenía como 18 años. Ya. No, yo veo que aquí en mi barrio por lo menos hay organización vecinal, se han establecido grupos de chats de los vecinos, hay casetas de vigilancia, estamos en contacto. Es decir, se ha producido una organización social genuina que refleja el interés de un grupo acotado que es el vecindario. Pero más arriba, cuando ya se trata de cargos de elección política, ahí la cosa empieza a flaquear porque hay un fenómeno que está en la base de todo esto, que no sé si lo puse en el artículo, que es la alta remuneración que reciben los políticos por ser políticos, sí, que los saca de partida del segmento normal de la población para ponerlos en el sector ABC1 de inmediato. Vean ustedes lo que pasa cuando llega un joven parlamentario al Congreso y lo primero que dice, sí, claro, hay que reducir la dieta parlamentaria, y cómo se produce un vacío de inmediato, y al poco tiempo, a los pocos años, ese joven ya está muy contento con los 9, 10 millones de pesos mensuales que está recibiendo, ¿no? Pero eso realmente aleja al representante del interés nacional, del interés popular. Y viene todo un sistema en cadena. Una persona que tiene esa capacidad de ahorro, tiene de inmediato el acoso de los brokers, de la gente que le dice, mire, haga ganar su dinero, métase en esto, lo demás allá. Entonces la clase política realmente se convirtió en clase política y en clase económica. La columna a la que estábamos haciendo mención se llama Hoy como ayer, la decadencia de los partidos. Está en el día de ayer en El Mostrador y su autor es José Rodríguez Elizondo. Gracias, Pepe, por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Bueno, pues hasta luego. Chao, don José, que esté muy bien. Hasta luego. Chao. Bueno, podemos ocupar la última parte de este panel, de esta subsección, en comentar un poquitito lo que pasó ayer en el sur con la segunda vez que se produce una decisión judicial similar con un número masivo de imputados en un caso con características... La primera fue el caso Bombas. Caso Bombas 1. El gobierno de Piñera. Exactamente, el caso del gobierno del expresidente Piñera. El gran patinazo del ministro Ginspeter. Y el Chico Peña. Y el, de poner a Peña, todo claro, eso. No solamente lo puso a Peña a cargo del caso, sino que después lo contrató en el Ministerio del Interior. Pero ahí también se produjo una situación similar a esta. La evidencia, la calidad de la prueba era tan paupérrima que se cayeron las acusaciones contra todos. Lo que no significa que necesariamente estas personas fueran inocentes, sino que lo que significa es que no estuvo la calidad de la prueba en el estándar que se requiere para poder demostrar la responsabilidad de esas personas. Lo mismo en el caso de el Luxinger Macay. Lo que ayer dice el juez cuando lee es que la evidencia, y yo he conocido un poco más de detalle, la evidencia presentada
está muy por debajo del estándar que se requiere para poder acusar a las personas de ser parte de esa situación. Incluso el testigo también, el testigo clave también apuntan de que era imposible verificar que lo que había dicho. No, es bastante detallada por qué lo rechazan, ¿no? Yo sé que ayer hubo un histeriquismo a través de las redes, pero la justicia está para protegernos a todos. Y obviamente después van a salir quizás más detalles, pero es bastante contundente lo que cuando explican, cuando uno se mete, se da el trabajo de leer lo que dijeron y que le echa la culpa al juez que leyó, que tenía una chaqueta roja, pero eran 3 jueces y fue unánime. Sí, y es bastante contundente las razones que ellos dan por qué los liberan. Por ejemplo, hay 2 o 3 cosas que me parece que son claves. Por ejemplo, una es lo que tú dijiste, el testigo especial, este señor Pumarino, que llega como testigo de la policía para acusar, y es el que hace las imputaciones de la reunión en la casa de la Machi Francisca Linconao, el que estas 11 personas son las que se coludieron para asaltar el asunto, y provee una cantidad enorme de relatos respecto de estos 11. A rato después, él rectifica todo lo que dice que le obtuvieron la declaración a través de tortura, que todo lo que él dijo fue mentira, que lo que está diciendo la fiscalía es mentira, que la policía está mintiendo, y el testigo privilegiado, la joya de la corona que se tenía en manos de la fiscalía en ese momento, se transforma en, qué sé yo, el rey Midas al revés, todo lo que toca se convierte en caca, y por lo tanto no se sabe qué se puede hacer. Segundo lugar, hay 2 o 3 pruebas que se presentan que revelan 2 cosas, lo decía ayer el defensor regional de Temuco y el defensor de la Machi Linconao, Renato González, que revela una cosa muy similar a lo que pasó en el caso Bombas 1, que revela la desprolijidad, la liviandad con la forma en que se trataron los materiales de prueba. Por ejemplo, se encuentran folletos pro mapuche y anticolonos en la vecindad, con huellas. Se investiga de quiénes son las huellas. Ninguno de los 11 tiene huellas ahí. Ninguno. Pero está lleno de huellas de policía. Y está lleno de huellas de otras personas que hasta el día de hoy no se ha dicho quiénes son. Y acuérdate tú que una de las pruebas más interesantes, objetivas en un caso de penal, son pruebas que son independientemente de las opiniones de personas. Son pruebas objetivas, el ADN, las huellas digitales. A eso se le debe dar un tratamiento extraordinariamente cuidadoso. Y es súper desprolijo. Lo mismo que pasó en el caso Bombas 1. Entonces, hay cosas de ese tipo y de otras que determinan que esto por unanimidad se señale que no están las suficientes estándares de prueba como para poder acusar a las 11 personas. Hay una conversación en el ámbito de la técnica penal, de lo jurídico, donde evidentemente, a partir de este caso, pero con la sumatoria de antecedentes de otros casos, hay un problema en la fiscalía. La fiscalía está haciendo mal su pega. Los fiscales están resolviendo mal dentro de las atribuciones que razonablemente les da al sistema para sopesar el peso de la prueba, que se llama en derecho penal. Ahí está el kit del asunto. Es decir, primero hay que dejar esclarecido que el juez, o los 3 jueces en este caso, no usan su libre arbitrio o su criterio personal para medir el peso de la prueba. Eso está arreglado, ¿no? Esto emana de una tradición de la filosofía jurídica que nos enseña que el derecho penal es el espacio donde el Estado usa su máximo poder para limitar la libertad, la vida o la propiedad de un ciudadano, de un sujeto. Y por lo tanto, para que eso ocurra, y eso no sea arbitrario, no puede haber duda alguna de la culpabilidad de alguien. El derecho penal te dice que en la duda abstente, es decir, tiene que haber certeza absoluta
a partir de las pruebas, no de corazonada, de que eso ocurre. Y eso es propio de qué tradición en el derecho y en la filosofía occidental, de la tradición liberal. Por eso que las palabras de Piñera, que hace gárgara y pone los ojos blancos con el liberalismo y la libertad, etcétera, sea tan provinciana y tan conservadora en el peor sentido de la palabra, porque el Estado en la filosofía liberal había llegado a tal nivel de poder en el siglo XVII, XVIII, que impedía el desarrollo del individuo, ¿no? Y lo que hace la filosofía liberal es regular, normativizar y objetivizar ese poder del Estado que antes encarnaba el monarca y que lo usaba a su libre arbitrio para disponer de la vida, la libertad y la propiedad de sus súbditos. Ese es el gran salto de la sociedad occidental, y entonces hoy día que el candidato que tiene más posibilidad de ser presidente se ponga de la vereda del populismo penal, es peligroso para el país. Porque el Estado de Derecho implica que las autoridades, y sobre todo la máxima autoridad del país, lo respalde desde el fondo de tu construcción como sistema. En buena hora, las personas que se presumen culpables quedan libres, porque no basta la presunción de culpabilidad, tiene que demostrarse la culpabilidad. Lo decíamos el otro día, en la política y en comunicaciones, todos se presumen culpables hasta que demuestren su inocencia. En derecho penal es exactamente al revés. Todos se presumen inocentes hasta que se demuestre fehacientemente la responsabilidad. Déjame hacer un hincapié respecto de un hecho. Yo escuché a muchas personas diciendo de que no se ha hecho justicia, no se hizo justicia ayer. Perdón, la justicia no significa exclusivamente determinar quién es responsable de un delito o de un crimen. Justicia también es cuando una persona que ha sido acusado no tiene la capacidad en términos de prueba de comprobarse que efectivamente es el acusado. Voy a poner un ejemplo. Cuando el fiscal que seguía la querella en contra de Sebastián Piñera por parte de Hugo Gutiérrez determina que los estándares de prueba no permiten colegir que hubo nada impropio en la compra de las acciones de Exalmar y que tuvo él nada que ver en eso. Yo me imagino que lo que Sebastián Piñera debe haber pensado es, se hizo justicia en mi caso, efectivamente, yo no tuve nada que ver. Y no hubo una vinculación directa de su responsabilidad ahí, a pesar de que no tuvieron los correos ni nada. Lo que dice que el hecho en sí mismo no era un delito, ¿no? Que él no está, pero bueno, es un tecnicismo. Pero el caso es, cuando ayer el tribunal hace relativamente lo mismo, pondera y define que las evidencias y las pruebas no están en el caso de los 11 acusados, lo que se debiera señalar antes que nada es decir, a ver, se ha hecho justicia en esta etapa, que significa no imputar o acusar o asignar responsabilidades si es que no están las pruebas para poder hacerlo. ¿Siguen las líneas investigativas todavía abiertas? Sí, claro que sigue. Esta es una primera instancia. Y ya hay un condenado, además. Y hay un condenado. Entonces, impunidad no hay del todo. Por supuesto, hay un condenado de 14 años. Por lo tanto, hay además líneas investigativas pendientes que eventualmente pueden dar con nuevas personas acusadas y una nueva estándar de prueba que eventualmente pueda llegar a los culpables del crimen. Uno anticiparía que este caso no hubiese tenido que ser uno más para hacer algo desde el punto de vista político a lo que apunta Mirko, de que hay un problema en la Fiscalía. O sea, nosotros, hablando con abogados ayer, dicen, mira, acá usted está llorando a gritos hace ya, antes del caso Bombas, de que primero hay que cambiar la ley terrorista, hay que darle herramientas a la Fiscalía que van por otro lado, que son estándar ya en otros sistemas penales y ministerios públicos. No, hay una falta de, la palabra no es seria, pero hay un vacío de herramientas y cómo se está ejerciendo el rol del Ministerio Público en estos casos. Y eso es conocido, hay coincidencia en el mundo de los abogados penalistas, pero no pasa nada. O sea, lo que pasa es lo siguiente, los sectores que quieren configurar un escenario
de terrorismo en la Araucanía propugnan comunicacionalmente, con mucha fuerza política, día por medio desde la portada del Mercurio, que hay que aplicar la ley antiterrorista ante el más mínimo hecho de violencia. Y esta misma ley antiterrorista redunda en la ineficacia del proceso investigativo, porque la ley antiterrorista tiene estándares más altos para las pruebas. Entonces, de partida, si queremos acreditar hechos por ley antiterrorista, le estamos subiendo el estándar al proceso investigativo y a los fiscales. Entonces se disparan en la cola, porque en el fondo lo que les importa no es la eficacia del juicio, sino lo que comunicacional y políticamente construyen. Y Sebastián Piñera, en sus declaraciones de ayer, lo que hace es política electoral barata, porque está siendo caja de resonancia de los sectores que concurren a votar por él, en el sentido de instalar una cuestión que el mismo tribunal ayer despeja. No hay evidencia de que esto pueda denominarse terrorismo. Entonces esta es una disputa que está, aparte de la que ya mencionamos en el ámbito del procedimiento penal, en el ámbito de la comunicación y de la política. Entonces es una tremenda derrota, porque este era el caso emblemático de los sectores que quieren instalar la sensación de que la Araucanía necesitamos que entre el ejército. Entonces, este era el caso que ellos usaban, ¿no? Como caballo de batalla para decir, miren, esto sí es terrorismo, sí estamos en una situación. Entonces se les desarma, y por eso se produce la reacción que se produce, porque va mucho más allá del hecho mismo, que es atroz, que es condenable, que efectivamente tiene muchos elementos de novela, es decir, de relato comunicacionalmente muy vendible, porque es muy atroz, ¿no? Los viejitos en su casa en la noche durmiendo, una turba que va, que los prende. Es una imagen visualmente muy poderosa. Es un crimen. Gracias le damos a Mirko Macari y a Iván Weissman por esta sección de El Mostrador, en la clave. A ti, Fernando. Y a ti, buen fin de semana largo a todos. Exactamente, gracias. Chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave. Historias interesantes, inconfundible estilo. Pensar es una actividad fundamental. Pensar también es entender. Pensar nos permite tomar mejores decisiones. Nos hace, por de pronto, más inteligentes. Y por eso, pensar